Lina Reyes, gerente general de Ecodiesel Colombia, Felipe González Penagos, director de hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía. Y como moderadora tenemos una invitada muy especial, la directora del Heraldo, Erika Fontalvo, quien será la encargada de moderar este segmento. Bienvenidos sean todos. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, doctora. A nivel de información, nuevamente, recuerden que enfrente de ustedes está el monitor con el tiempo establecido para este segmento. Adelante, por favor. Buenas tardes a todos. Gracias a la Andy por esta invitación. Casi no llego. He tenido una afectación en mi salud. Eso es después de 2 días de estar aquí, para que ustedes sepan lo que viene pierna arriba después de que salgan de este frío polar. No, mentiras. Realmente dicen que en diciembre llegan las brisas a Barranquilla, pero es que no se han ido y ya vamos para abril. En cualquier caso, muchas gracias por esta oportunidad, y este es un tema que sin lugar a dudas es muy importante. Yo, documentándome, encuentro que hay muchas realidades, evidentemente, que podemos discutir, que podemos abordar en este panel, puntualmente en torno a la situación del país. Aquí quienes han estado a lo largo de estas 2 jornadas y en la de hoy, en la que yo puntualmente he estado, han podido ser testigos de que efectivamente hay unas realidades que afectan de alguna manera precisamente el abastecimiento de combustibles en el país, que es un poco de lo que vamos a hablar ahora con nuestros invitados. Entre ellos, aspectos claves como la conflictividad social, que muchas veces se registra en los territorios y que impide que lleguen precisamente los combustibles a algunas zonas del territorio nacional. Ustedes lo saben muy bien, y por supuesto todos los agentes, los actores de esta cadena lo tienen claro. Este es un sector que está en permanente crecimiento, en transformación. Mientras nosotros estamos aquí, hay cerca de 4 millones de vehículos que se están moviendo para disfrutar de este puente festivo por las carreteras de Colombia. Así se imaginarán la demanda de combustible que precisamente tiene un festivo en Colombia. Y ese sector, insistimos, crece en esa dimensión. Lo hizo el año pasado, 14% frente a las cifras del año inmediatamente anterior, evidentemente jalonado por toda la reactivación económica. Veíamos antes a Bruce McMaster con una presentación en la que señalaba que evidentemente hay una ralentización económica que todos estamos sintiendo en las distintas zonas de Colombia, pero aún así este sector de los combustibles líquidos va a crecer, porque ahí está la demanda. Son millones y millones de vehículos que se movilizan diariamente en Colombia, y está también en transformación, porque tiene que ajustarse, cómo no, a todo lo retador que significa el proceso de diversificación de la matriz energética o la transición energética. De eso justamente vamos a hablar, y queremos inicialmente plantearles, para que todos nos vayamos sintonizando, cuál es el panorama que ustedes ven en este momento en el país, cuando hay hechos coyunturales que nos indican así están las cosas. Esta es la radiografía que en este momento tenemos de la dinámica de ese sector, de la demanda de combustibles líquidos, entre otras cosas, con una gasolina que no ha dejado de aumentar y que evidentemente también afecta esa situación compleja y difícil que también atraviesan los colombianos por esa tormenta perfecta que se ha venido abatiendo sobre nosotros y también sobre el resto del mundo. Sería muy injusto señalar que solo en Colombia, desde el último año largo. Así que quisiera darle la palabra inicialmente, doctora Lina. Arranquemos con usted, con las mujeres primero, para que nos cuente cuál es su visión acerca de cómo en este momento está usted, que es un actor importante dentro de esta cadena.
Gracias, Erika. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, primero, para darte esa respuesta, creo que tengo que manifestar la gran complacencia que tengo de estar aquí en este escenario el día de hoy. Los biocombustibles en 12 versiones de este evento es la primera vez, digamos, que tenemos presencia en este escenario, y eso muestra un poco la necesidad de cambio de pensamiento que tenemos que desarrollar todos de alguna manera. Los biocombustibles han estado presentes en el país desde hace más de 15 años, 16 años, desde el 2008 que se empezó a comercializar. Nosotros representamos alrededor de 30.000 barriles diarios de petróleo, prácticamente más de la producción que tiene Caño Limón en este momento. Y digamos que sin que sea una queja, creo que ha habido un trabajo silencioso de parte de los biocombustibles en el país, junto con el biodiesel y el etanol, que hoy hablaba Brigitte del carrito borracho, y todo lo que hay ahí detrás de eso, ¿no? Y entonces, ¿cómo veo yo la situación? Pues para no entrar como en las mismas reflexiones que ya se han venido haciendo tan interesantes y que reflejan precisamente la gran preocupación que hay por el país. Realmente nosotros estamos viendo un mundo de oportunidades, o sea, de que ese trabajo silencioso que se ha venido haciendo tiene una oportunidad, ¿cierto?, de ser reconocido. Ayer nos hablaba el viceministro de Energía precisamente de cómo deben empezar a pesar más los biocombustibles y a retar, por ejemplo, un sector como el etanol a participar más, y lo mismo también en los productores, por supuesto, de biodiesel para el diésel. Entonces, lo vemos como un mundo de oportunidades para nosotros, los que hemos estado caminando y trasegando este tema de la descarbonización de la economía, lo vemos como una oportunidad muy grande. ¿Y cómo lo ve Héctor Monsalvo desde CENIT? Gracias, Erika, gracias por la invitación. Yo voy a partir de un estudio que recientemente publicó la UDME en torno a las proyecciones de demanda de energéticos en el país. Estas proyecciones están atadas a una consideración de crecimiento económico del 3.6% de la economía en el periodo 24-27, y el combustible, el consumo de combustible tiene una correlación directa con las tasas de crecimiento. Esas mismas proyecciones establecen que, no obstante la transición energética, el país va a seguir demandando combustibles líquidos, va a haber un incremento en el consumo de gasolina del 0.8%, del 2.24%, del diésel de 0.8% y del jet de cerca del 6%. Esto generaría un incremento casi de 60.000 barriles al año 2030, y eso significa un crecimiento del 18% en el consumo de combustibles líquidos. Esa es un poco la visión desde la demanda, pero desde la oferta, cuando uno mira de dónde vamos a producir estos combustibles, pues el país tiene 2 refinerías que se alimentan con 430.000 barriles al día. Eso significan 160 millones de barriles de petróleo que hay que tener para poder cargar estas refinerías y poder tanquear el país. Y ese petróleo, esas reservas, hay que incorporarlas, hay que mantener la actividad de exploración, de producción, para poder mantener la dinámica en el consumo de combustibles y en el soporte del crecimiento económico del país también. Sin duda, porque al fin y al cabo, si no, el país se paralizaría. ¿Cómo nos vamos a mover? No hay una proyección, por más optimista que sea, y aquí está el doctor Felipe González, que nos puede dar ese detalle, que nos diga que a pesar de que las ventas de vehículos eléctricos crecen, si no estoy mal, un 12% cada año, vamos a tener todos vehículos eléctricos lo antes posible. Definitivamente hay que seguir apuntalando a que se pueda seguir teniendo esa oferta estable, esa oferta garantizada, precisamente para el tema de los combustibles, gasolina, ACPM, que es cómo se mueven los colombianos. En ese sentido, doctor Felipe, ¿cuál es el panorama que desde el gobierno está teniendo en este momento? Y ya vamos a meternos en la transición energética, pero a día de hoy es lo que tenemos en este momento: millones de vehículos, de carros y de motos que están demandando combustibles líquidos. Sí, bueno, gracias Erika, a la Andy por la invitación, a Héctor y Lina aquí en el panel. Yo quiero hacer una aclaración antes a tu comentario, si me lo permites, y es,
no es que el precio de la gasolina está aumentando, es que el subsidio que estamos dando está disminuyéndose poco a poco. Pero usted me dirá qué es lo que pagamos finalmente, todos los colombianos. Yo entiendo perfectamente lo del fondo de estabilización, pero sin lugar a dudas, cuando usted sale a la calle, y nosotros lo hacemos permanentemente los periodistas, la gente dice, cada día pago la gasolina más cara. Y nos esforzamos enormemente de tratar de explicarle a la gente eso, pero en últimas la gente dice, tengo que pagar la gasolina y luego también me queda menos para otras cosas. Entonces, yo comprendo perfectamente, pero en últimas es un ejercicio de pedagogía que hay que hacer de manera permanente, tanto del gobierno como de los medios de comunicación, para que la gente entienda un poco la dimensión de lo que está pasando. Tenemos que sincerarnos, y yo estoy de acuerdo, frente al valor de los combustibles en Colombia, y eso es lo que tenemos que hacer. Porque hoy es de la región, es el combustible más barato en la región y es costoso para nosotros, pero es mucho más económico en la región. 5.000 pesos gasolina corriente motor y 10.000 pesos diésel, ¿sí? Tenemos que reducir esa brecha que hoy está en 30 billones de pesos, eso es una reforma tributaria media, y tenemos que reducirlo, subir progresivamente o reducir el subsidio va a ser un poco, pero tenemos unas alternativas diferentes para atacar más de fondo el tema. Entonces vamos a volver al tema de cómo estamos hoy y voy a retomar, Lina, si me lo permites, tu intervención y a poner unos puntos específicos. Leticia. A Leticia le llega combustibles vía cabotaje por un trayecto larguísimo que viene por el río Magdalena y después se revuelve por el río Napo. Terpel tiene una planta de 1 millón de galones in situ, está construyendo otra para tener 350.000 adicionales, pero si el río Napo el calado no le aguanta, pues no puede entrar por ahí. Entonces tenemos que pensarnos los recursos in situ, que las regiones tengan recursos, ¿sí? Hoy en Leticia no hay hidrocarburos, ni hay refinería, tenemos que llegar allá, pero ¿qué tal si en esa diversificación de esa matriz energética que no compite contra los hidrocarburos, sino la complementa? Pensemos que si nosotros llegamos un volumen de hidrocarburos, pero adicionalmente allá tuviéramos biocombustibles, tendríamos unos recursos adicionales. Y en el caso de que el río reduzca su calado y no podemos llegar allá, tenemos un buffer para apalancar esos recursos. Entonces, la combinación de esos recursos que, repito, no compiten, van a ser parte clave. Y vámonos a otro ejemplo rápidamente, si me lo permite, si es Nariño. La Panamericana se derrumba y tenemos que hacer maromas que nos cuestan mucho dinero para llegar a los combustibles que no hay recursos in situ. Entonces, almacenamientos estratégicos que nos permitan de alguna forma sustentar esas contingencias que hoy es en Nariño, pero que en otros sitios han sido los derrumbes de la carretera al llano, etcétera. Creo que es almacenamiento estratégico y pensar que esa matriz, así como los biocombustibles, en Nariño no hay hidrocarburos, es una zona volcánica, por mucho que tengamos otras exploraciones. Y la geotermia se demora. Y la geotermia se demora, pero fíjate que tenemos un proyecto binacional con Ecuador y en Ecuador ya está. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para rápidamente avanzar en entender cómo podemos llegar a diversificar esa matriz? En ese sentido, quiero retomar lo que está diciendo el doctor Felipe para preguntarle a Héctor, ¿cuáles son esas contingencias que en este momento les preocupan? Porque evidentemente las hemos tenido todas. Hemos tenido el tema del invierno, que justamente fue lo que pasó en el suroccidente del país. Hemos tenido también, insisto, y lo habían hablado aquí antes, la conflictividad social. La Defensoría del Pueblo señalaba que este año, entre enero y febrero, ha aumentado más del 72%, con una cantidad de eventos, de protestas sociales de las comunidades que paralizan regiones enteras. Lo estamos viendo en este momento en toda esta zona del Bajo Cauca antioqueño, sur de Córdoba y demás, que poco a poco se va normalizando, pero ha sido una situación muy difícil tras 2 semanas de una intimidación permanente por grupos al margen de la ley, aparte de la protesta de los pequeños mineros. En ese sentido, esas contingencias, ¿qué tanto los están afectando para garantizar precisamente esa confiabilidad en la distribución de los combustibles líquidos? Bueno, yo debo iniciar mencionando que la infraestructura de transporte de combustibles líquidos que tiene el país
Es una infraestructura confiable y trabaja con unos niveles de eficiencia bastante altos. No obstante, hay efectos como los efectos sociales que afectan de alguna forma el normal suministro de combustibles. Y no solo esto, sino eventos de la naturaleza que igualmente ponen en aprietos el suministro y transporte de combustible. Y por eso es muy importante desarrollar una iniciativa del gobierno y es desarrollar almacenamientos estratégicos en el país. El país tiene solo 5 días de almacenamiento. Si pasado ese tiempo no hay posibilidad de recuperar la normalidad, empezamos a destanquear o a dejar de darle suministro de combustible al país con las afectaciones en la economía local y en la economía general del país. Es importante que el país crezca en almacenamiento estratégico. Hay un proyecto de poder subir a 25 días de almacenamiento y esto nos permitiría de alguna forma poder manejar las contingencias sin que la comunidad y la economía general del país sufran por eventos propios de la operación, propios de la naturaleza o bloqueos sociales que se generen en cualquier parte del país. ¿Qué se necesitaría? Estamos próximos a que el gobierno saque una convocatoria para que se desarrollen los proyectos de almacenamiento estratégico. Esto significa construir cerca de 6 millones de barriles en almacenamiento en las diferentes regiones del país y de esta forma poder garantizar la seguridad energética en el suministro de combustibles a toda la nación. Me excusará, Lina, pero quisiera preguntarle al director, a Felipe, ¿qué tan viable es eso? ¿Se está hablando de ese tema? ¿Se está considerando en qué dimensión? ¿Cuánto costaría? ¿Ya tienen un impacto económico frente a ello? Sí, por parte del ministerio estamos trabajando justamente, como lo decía Héctor, en generar esa política que permita dar una luz sobre el almacenamiento y los puntos estratégicos donde serían. Yo creo que está identificado Nariño. Hoy, digamos, tenemos una inversión grandísima de un pago al sobrecosto que estamos haciendo para llevar los combustibles hoy, pero Héctor me corrige, es cada año por bloqueos, por paros, por temas ambientales, hay un bloqueo y estamos pagando entre 6.000 y 10.000 millones de pesos por esa vía. Entonces, un almacenamiento en Nariño pagaría la compensación que tiene lo que hemos pagado históricamente para ese punto. Y así en otros sitios de Colombia tenemos identificado unos puntos y estamos este año estamos con esa resolución para poder dar esa viabilidad técnica para que se dé el almacenamiento estratégico. ¿Y de qué dependería el análisis, la radiografía? ¿Se está trabajando en el tema? Sí, estamos empezando con los temas técnicos de efectivamente dónde sería, cuál sería el impacto, cuáles serían los costos y pues ya sería una divulgación para que, digamos, entre las diferentes organizaciones y entidades a apoyar el tema del almacenamiento. Yo quisiera ahí como aportar Claro que sí, la idea, porque un poco como para conocimiento de los que no están muy enterados de los biocombustibles, en la mezcla del diésel hoy en día nosotros representamos el 10% del total. O sea, por todo el país, cada vez que vean ustedes un vehículo, pues lleva un componente de biocombustibles. De esos, 2% que salen de la refinería, que es lo que nosotros representamos, el 2% que va, digamos, de palma de aceite de los productores desde Santander al resto, pues obviamente también tenemos una responsabilidad en el tema de esos inventarios y de esos almacenamientos que están planteados también dentro de las diferentes resoluciones. Pero todo eso al final es un costo financiero, digamos, para los que no necesariamente somos 100% Estado, nosotros somos 50% del Estado, pero ese otro 50% privado, el poder aumentar esos días de almacenamiento pues implican un costo financiero. En el caso de los biocombustibles, pues no es, digamos, un producto fósil que se puede almacenar por mucho tiempo, y estamos hablando de un producto que se extrae de una fruta que tiene unos ciclos de cosecha, ¿cierto? Un producto que es vivo, que es renovable, y que obviamente poder garantizar esos inventarios implica mayores volúmenes de cosechas, que no se pueden dar sin una certeza, ¿cierto?, de esa ruta de biocombustibles y de mezclas. Y en eso creo que digamos, hemos dado grandes pasos en este momento con el Ministerio de Minas y Energía, con el Ministerio de Hacienda,
Uno de los grandes problemas de incertidumbre que teníamos es que nunca sabíamos cuándo iba a salir la resolución. Los biocombustibles tienen precio regulado, demanda regulada, calidad regulada, pero a pesar de que hay unas reglas de juego claras y establecidas, ¿cierto?, en la norma 40400 de precio de biocombustibles, nunca sabíamos cuándo iban a salir. Y sí podemos decir que en este momento hemos tenido, de manera estrictamente cumplida, día primero, hemos tenido resolución. Eso da garantía. Yo creo que caminar en esa senda, ¿cierto?, de transparencia y de cumplimiento de compromisos va a generar que precisamente esas inversiones se puedan hacer, ¿cierto? Y esas inversiones financieras se den sin temor. Entonces, eso sí es un reconocimiento que decía que no te diéramos duro, no, al contrario, estamos bastante optimistas. Yo creo que esas son señales claras de reconocimiento de la importancia de lo que hemos venido representando durante muchos años. Si me permites complementar un poquito, biodiesel no hay problema y el bioetanol, porque entonces se vuelve un tema comercial, entonces si está yo no doy producto y si no está entonces yo tengo que bajar la mezcla. Creo que hemos trabajado también muy de cerca para poder tener una confiabilidad y tener algún tipo de contratos que nos permitan asegurar las nominaciones y el recurso, porque entonces tenemos unas mezclas que me dicen, no, yo no puedo dar el 5%, el 3%, el 2%, y esas diferencias nos ponen a fluctuar mucho. Yo creo que ya estamos avanzando mucho en tener por lo menos un 5% estable donde aseguremos producto en esa mezcla de biocombustibles, en este caso el etanol. Es que, Felipe, llegamos a tener 40% de etanol importado. O sea, si bajaba, o sea, cuando era bueno traer el etanol, entraba todo el etanol completo. En este momento, como es difícil, ¿cierto?, y el precio da mejor que se quede el maíz en otro lado y se utilicen otras cosas, eso es lo que ha hecho que también se quedan con las cosechas. O sea, yo no conozco muy bien el sector de etanol, mi expertise básicamente sí es en el biodiesel, pero es un poco lo que ha venido pasando y por eso creo que tender como esos caminos de confianza y de claridad con marcos normativos, regulatorios, va a facilitar esta transición. Y realmente el tema de transición energética, cuando les escucha a uno hablar acá de hidrógeno y de una cantidad de cosas, y energía y gas, estamos ahí para ir acompañando ese largo plazo, ¿cierto? Que no es del plazo inmediato, sino que va a llevar un tiempo hacer esa transición y es necesario contar con esa energía de combustibles renovables y en los que estamos totalmente comprometidos. Entonces creo que con políticas claras y acuerdos que se cumplan con seguridad lo vamos a llegar a desarrollar. Es que antes decía la rectora Brigitte Batips que era hasta 2040, pero realmente se habla hasta 2050. Ahí empieza a bajar. Sí, como una fecha en la que no va a cambiar ese escenario de la demanda de los combustibles líquidos. Entonces, cuando a veces escuchamos, y aquí lo hemos oído en distintos foros, doctor Felipe, no de usted claramente, algunos discursos, y de hecho lo comentaba también McMaster hace un rato, uno se pregunta, pero entonces los tiempos es que fácilmente no dan. La transición energética que tiene que ser justa, equitativa, que es justamente o precisamente todo lo que estaríamos esperando para que no tenga un impacto fiscal que conduzca al país a una deriva. Pero evidentemente en el día a día, que es un poco lo que ustedes hacen precisamente a través de sus distintas funciones de garantizar precisamente ese abastecimiento, esa distribución, que llegue, que el usuario final, que el consumidor final tenga acceso al combustible para que pueda mover su carro. ¿Cómo es que dice Brigitte? El carrito borracho o los otros vehículos es sin lugar a dudas fundamental y es importante también. Y ese mensaje también que da el gobierno a través de esos tres ministerios, Ministerio de Minas, Ministerio de Hacienda y Ministerio de Comercio, que dejan abierta la posibilidad de que se siga explorando, que se firmen nuevos contratos. ¿Cómo se recibe también dentro de esto? Porque al fin y al cabo era un tema preocupante, era un tema recurrente, no está del todo definido, hay que esperar el informe de mayo, el verdadero informe, antes de tomar una decisión. Lo ha dicho el gobierno de una manera clara, pero ¿cambia el panorama de alguna manera, Héctor? Sí, ya en la primera pregunta les mencionaba que para poder mantener la producción de combustibles en el país, con las dos refinerías que tenemos actualmente en operación, se necesitan 160 millones de barriles de petróleo al año.
Esto significa que si vamos a tener unas tasas de crecimiento de combustible, vamos a tener que ampliar el parque de refinación, y eso va a significar disponer de mayor cantidad de reservas para poder desarrollar el plan de suministro. Y estas reservas, para poderlas garantizar, requieren de actividad exploratoria. La exploración es necesaria y es importante para que la cadena pueda funcionar, y es una exploración que tiene que ser dinámica, agresiva en el país para poder garantizar estos recursos. Y yo creo que aquí hay un componente muy importante, y es no solo se requiere tener los contratos para explorar, se requiere tener las condiciones para poder viabilizar la exploración en el país. En muchas cuencas estamos sobreexplorados porque no hay posibilidad de ir a otros territorios, y eso es lo que hay que tratar de viabilizar también. Es un tema de confianza, Lina, básicamente generar confianza para que se puedan seguir dando estas dinámicas como hasta ahora, para que pueda seguir creciendo y acompasándose con la demanda, que este año crecerá no en la misma dimensión del año pasado, 14%, 2%, 3%, este año, el próximo año, de acuerdo con los registros, pero este gobierno también plantea, es muy ambicioso, lo decía el presidente Petro, la reindustrialización del país y muchas dinámicas que necesitan precisamente ¿qué? Combustibles líquidos. Sí, no, de acuerdo. Yo creo que todo el evento hemos venido hablando de una transición energética justa y ordenada. Y yo creo que ese tipo de declaraciones muestran es que hay una madurez en la conversación. Entonces, y creo que es un avance que se está mostrando. Yo lo veo de manera muy positiva. Yo creo que eso es positivo, muestra que ya hay un avance. Y efectivamente, digamos, como está planteado el Plan Energético Nacional, yo creo que está bien planteado. O sea, hablamos es de una matriz energética diversa, ¿cierto? Donde participan no solamente los combustibles fósiles, sino que participan otro tipo de energías. Y dentro de eso creo que digamos, lo estamos haciendo bien, siento yo. Y hay una cantidad, como lo decía al inicio, de oportunidades que tenemos que ser capaces de desarrollar. El campo colombiano, cada vez que en las diferentes conversaciones se hablaba de cómo hacer que la transición energética efectivamente beneficie a las regiones, cómo hacer que se hable de agroindustrialización, ¿cierto? Cómo industrializar al país. Y de verdad que yo me emociono, porque siento que lo que hacemos es lo que hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo. O sea, el sector de la palma de aceite, el 85% de la mano de obra contratada es formal, ¿cierto? El ingreso promedio de pequeños, alrededor del 80% son pequeños productores, y el ingreso promedio mensual de un productor palmero es de 3.3 salarios mínimos. Entonces, digamos que hay unas oportunidades muy buenas por desarrollar, y que hoy, digamos, el tema de transición energética haya sido como el centro de la conversación de un evento como este, muestra que precisamente se ha traído una necesidad que no es solo de Colombia, es del mundo entero. Y en eso creo que si bien preocupa, ¿cierto? Porque la sensación un poco es que se tiene que hacer ya, y el tema de los contratos generó una cantidad de ruido y quizá a veces un poco de información o fuera de contexto o digamos planteada de una manera no tan clara, origina toda esta serie de preocupaciones. Pero yo creo que hay que seguir madurando en esas discusiones. Creo que eventos como este, soñaba yo ayer que muchas personas que dicen cosas tan interesantes, que vienen y se sientan acá y presentan y se van, ¿no? Y yo digo, si hiciéramos el ejercicio de oírnos todos, ¿cierto? Cada uno con sus propias necesidades y con sus propias soluciones que se pueden compartir, probablemente ese tránsito que hay que hacer hacia nuevas energías se daría mucho más. Cambiaríamos el mundo, Lina, Sí, se lo total. garantizo, con todos Se los escucha. foros que se realizan y con todas las cosas que se dicen en el interior de estos espacios académicos, que yo siempre he insistido, hay que trasladar estas discusiones a la opinión pública, porque aquí todo se escucha muy bonito, pero luego la realidad puede ser distinta, la realidad política, la realidad del gobierno y sobre todo la realidad de la calle. En ese sentido, doctor Felipe, ¿cómo avanza la discusión en el interior del ministerio?
Sí, bueno, yo quiero, digamos, dar la vuelta un poco a esas palabras controversiales para darle un poco una primera línea a la parte técnica, y voy a aprovechar y me voy a apoyar en Héctor, que está aquí, que trabaja mucho tiempo en desarrollo. Y yo creo que la pregunta es, retomando lo tuyo que decías, ¿cómo aseguramos que ese hidrocarburo líquido llegue a las refinerías de forma confiable y constante, ¿sí? Y me va a permitir hacer una reflexión, y es, ¿dónde hemos sido exitosos? ¿Dónde hemos sido exitosos? Y miremos exploración y desarrollo. Si hoy tenemos exploración, descubrimientos en Uchuva, Canacol, Jocol, gas, TCFs, y entonces hablemos entonces de líquidos, y me va a permitir devolverme a 1918, Infantas 2, el segundo pozo de Colombia, primer campo, la Sierra Infantas. Yo creo que en el 2005, Héctor, si me corriges, el campo estaba ya declinando y produciendo unos 3.000 barriles, tal vez, 3.400 barriles, y empezó la inyección. Eficiencia en un recobro mejorado. Yo creo que hoy la producción empezó a incrementar, superó el orden de magnitud, 30.000, yo no sé, hoy está. 52.000 barriles. 52.000 barriles, misma infraestructura, mismo campo, una producción eficiente. Felipe, pero es que ese es el único caso que tenemos de exitoso en desarrollo. Y vámonos al Putumayo entonces, devolvámonos a hoy, de 1918 a hoy, y miremos Putumayo y parémonos en la frontera Ecuador-Colombia. Y volvamos a hacer la pregunta, si tenemos que ser más eficientes con lo que tenemos. Y miremos la cuenca oriente y miremos la cuenca del Putumayo. En oriente, por campo, Sacha, Suchufindi, Lago Agrio, Bermejo, en un acumulado de petróleo, 10.000 millones, 50.000 millones, 100.000 millones, 1.300 millones acumulados por campo. Y la geología no conoce de fronteras, el subsuelo continúa hacia Colombia. ¿Cómo hemos avanzado en la exploración y desarrollo en Colombia históricamente el Putumayo? Hay un potencial grandísimo. Y si uno mira la comparación de lo que se ha desarrollado en Oriente a Colombia, recuerden los órdenes de magnitud, 10.000, 100.000, 1.000. En Colombia tenemos 1.000.000 de barriles acumulados, 10, no pasa de orden de magnitud. Entonces, ¿qué pasa? Y entonces miremos casos, que lo hablamos con Manuel de Gran Tierra, con una producción de inyección, 130% de inyección de agua, tenemos un 70% de recobro mejorado, mismos campos, misma infraestructura. Ahí está el potencial. Un recobro mejorado que puede, si bien 70% es mucho, puede ser un 7% estable. Entonces, ¿qué necesitamos para recuperarlo? ¿Cómo hacemos desde el ministerio para ayudarles a las empresas a tener ese recobro mejorado y tener una eficiencia energética del subsuelo que ya tiene presente hoy? Tenemos regulaciones y mesas técnicas, porque puede que el tema de no desarrollarlo puede ser un tema ambiental por el agua disponible y el agua para inyectar. Nosotros como ministerio ya tenemos unas mesas técnicas permanentes para ayudar a ese recobro mejorado. Pueden ser temas sociales y ambientales. Ayer lo mencionaba la ANH, hoy recuperamos la ETH, que es de territorio. No tenemos 10 personas dedicadas exclusivamente a contratos suspendidos. Queremos tener rápidamente recursos. Tenemos además en territorio otras 20 personas que van a estar en territorio levantando la mano y diciendo, acá hay una conflictividad, a tiempo lleguemos para poder tener esos recursos y esas inversiones. 400 millones de dólares en esos contratos suspendidos que tenemos que viabilizar para poder llegar y tener las reservas que queremos tener. Y cálculo de reservas precisamente en esos proyectos que muchas veces están suspendidos. Sí, o sea, ahí hay un montón de recursos tanto en gas como en hidrocarburos, y realmente es eso, viabilicemos lo que tenemos suspendidos, porque puede que tengamos otros contratos que igual tienen un potencial de ser suspendidos porque están en áreas de conflictividad. Entendamos cómo funciona y démosle viabilidad para desarrollar esos recursos. Lo cual es muy importante, pero no excluye la posibilidad, y yo sé que no es una decisión suya, es un tema que se está precisamente debatiendo, y a partir de los datos fiables que entregue la ANH, pues se tomará una decisión en cuanto a la exploración, pero sin lugar a dudas
esos mensajes confiables también son los que el país espera, son los que los inversionistas esperan y ojalá se tomen las mejores decisiones por el bien del país, por todo lo que está en juego, como bien advertía el señor McMaster. Nos quedan unos minutos y yo quisiera profundizar en la parte de la transición energética porque evidentemente los combustibles líquidos no son excluyentes, tienen que estar ahí presentes y quizás se han planteado unas fechas, 2035 dice Europa, y otros países plantean otras fechas. Nosotros todavía no planteamos una porque no tenemos certezas, pero claramente tienen que ir de la mano ambas cosas. ¿Cuál es ese escenario? Y empiezo con Héctor, para construir de la mano, generando equilibrio. Bueno, sí, en efecto, en todo el programa de transición energética hay una coexistencia y seguirá existiendo una coexistencia entre los combustibles líquidos y otras formas de energía para poder garantizar que la economía tiene fuentes confiables que le permitan mantener su modelo de crecimiento. Voy a referir al tema de movilidad eléctrica, los vehículos, que es en donde este tema de movilidad con combustibles líquidos y eléctricos vale la pena analizarlo. El año pasado se vendió el 1% del parque automotor fue de características eléctricas para un mercado de 250,000 unidades al año. Estamos muy precarios, está muy pequeño todavía esa introducción y eso hay que fortalecerlo, eso hay que darle una dinámica, pero ¿de qué depende esto? En primer lugar de los costos, los vehículos eléctricos tienen una estructura de costos bastante alta por las baterías y por la infraestructura de carga que todavía no está instalada en el país, solo tenemos 216 puntos de carga en el país y el país tiene que seguir creciendo, pero cuando se miran las proyecciones de crecimiento de vehículos eléctricos, al año 2026 se estima unas ventas de 7,000 unidades en un mercado bastante más grande. Y para el año 2033 la meta es tener el 12% de los vehículos que circulan en el país con esta condición eléctrica. Entonces hay unos tiempos y hay unas coexistencias que hay que entenderlas pensando en que la transición es necesaria, es requerida y que la movilidad eléctrica tendrá que ser algo que sea mucho más robusto en el mediano y largo plazo en Colombia. ¿Y eso de qué depende? ¿De qué sector? Gobierno, sin duda, pero… Hay que generar incentivos desde el gobierno para que se amplíe la infraestructura, número uno. Dos, tiene que generarse una disminución en los costos que le permita el acceso a la población a vehículos de esta naturaleza. Hoy en día no se consiguen vehículos eléctricos por debajo de 80, 100 millones de pesos y el grueso de la población que consume vehículos de combustión lo hace en el rango de precios hasta 50 millones, entonces tiene que haber una reducción en los precios para incentivar la demanda de este tipo de productos. Lina. Sí, yo creo que mientras se desarrollan esas otras energías, como veíamos, hidrógeno y demás, y precisamente con esa baja introducción de esas nuevas energías en los vehículos, los biocombustibles van a estar dando el acompañamiento que se necesita para eso. Es importante, Felipe, el desarrollo de un marco regulatorio urgente para poder empezar a desarrollar los combustibles sostenibles de aviación, SAF, para el tema de aviación. Eso nos da a nosotros digamos una seguridad energética al país y una oportunidad de poder participar en acuerdos de compensación como los de Corsia. Y es importante también el marco regulatorio ya para biodiesel de segunda y tercera generación y empezar ya a pensar en la producción de aceite vegetal hidrotratado, que es el HBO, un diésel verde, que en lugar de utilizar crudo de petróleo, que se extrae del suelo fósil, tú lo que utilizas es un aceite vegetal y haces el mismo hidrotratamiento y el mismo proceso de obtención de combustible. Entonces, es importante desarrollar el marco regulatorio para que podamos empezar a hacer esas inversiones. Con Ecopetrol estamos pensando en avanzar de manera importante en el desarrollo de estos proyectos. Ecodiesel Colombia S.A. ya participó del primer ensayo que se hizo en la refinería de Cartagena el año pasado, ya hubo una mezcla de 5% en el diésel,
de HBO, pero que desafortunadamente por esa falta de marco regulatorio, pues tienen que ser las empresas las que absorban esos sobrecostos de ese desarrollo tecnológico. Entonces creo que ahí estamos dispuestos con todas las capacidades para poder precisamente acompañar ese desarrollo de esas nuevas energías. Claro, porque ¿cómo invertir si no hay garantías y no hay un marco regulatorio, ni estabilidad, ni posibilidades realmente de avanzar y de crecer? En ese sentido, doctor Felipe, ¿cómo recoge usted estas inquietudes que son absolutamente válidas y que van dentro de la dinámica de transición energética que plantea este gobierno como uno de los ejes centrales del Plan Nacional de Desarrollo? Si yo, retomando un poco, la exploración y producción de hidrocarburos tiene un reto hoy de eficiencia energética en lo que tenemos, y como dije, el tema Putumayo, incluso tema Llanos y Valle Medio, tiene todavía un largo camino por recorrer para tener esas eficiencias, para asegurarle a Héctor su producto en la refinería, y eso no compite con Lina. Hoy tenemos adicionalmente, por ejemplo, unos pilotos de Bio20 en Medellín y en Bogotá. Eso nos permite también un poco dimensionar cómo serían los costos, las eficiencias y cómo podemos, porque otra vez volvemos al FEPEC, no podemos seguir echándole la mano ahí, y es cómo podemos de alguna forma que pueda ser el usuario mismo que decida tener un sobrecosto teniendo unas eficiencias energéticas y unas disminuciones no solo del azufre, sino aromáticos, NOx, material particulado que hace parte, digamos, de esos gases de efecto invernadero que contaminan y que se soportan mucho con el tema bio, y en especial en sitios donde no hay recursos de hidrocarburos, ¿no? En donde no hay por la geología y por las condiciones. Entonces yo creo que esa palanca con los bios va a ser clave para esa transición, y Lina hemos trabajado y estamos trabajando en eso para dar luces regulatorias que se pueda dar. Doctor Felipe, y frente a eso hay un cronograma ahí, esto lo vamos a hacer en este tiempo, vamos a entregar este resultado, el marco regulatorio que plantea Lina o la posibilidad del almacenamiento ampliado, extendido, eso se va a hacer en el primer semestre de 2024, voy a decir una fecha. ¿Eso está claro? Ya hemos tenido varias mesas porque tenemos que salir asegurados y teniendo todos los comentarios. Entonces, la semana que viene tenemos una mesa con almacenamiento estratégico. Hemos venido teniendo una serie de mesas con biocombustibles para saber cómo funciona y tener los detalles y poder salir, digamos, con una regulación mucho más sólida que nos permite, digamos, tener una tranquilidad de una divulgación y digamos, una estabilidad en lo que estamos proponiendo. Déjeme preguntarle finalmente, lo de almacenamiento estratégico, ¿cuánto costaría? ¿Tienen un presupuesto, un estimado? Yo no tengo en la cabeza los… ¿Qué dice Héctor? 2 billones de dólares. ¿Cómo? Repítamelo. 2.000 millones de dólares vale una primera fase de almacenamiento con 6 millones de barriles. 2.000 millones de dólares. Pero en eso nuevamente tenemos que balancear cuánto hemos estado nosotros pagando, ¿sí?, por todos esos temas históricamente, para ver cómo podría ser ese almacenamiento. Yes. Ya se lo contaron a alguien. Esta cifra. Bueno, se nos ha agotado el tiempo, pero ya antes de que venga a jalarnos las orejas, todavía no han venido. Un último mensaje frente a eso que hemos querido conversar hoy con franqueza, con honestidad. Gracias a Felipe, gracias a Lina, gracias a Héctor, porque cada uno tiene una inquietud que es muy particular y ojalá se pudieran resolver y sobre todo tramitar rápidamente. Sabemos que desde el Ministerio de Minas y Energía, que es uno de los ministerios clave en este momento de este gobierno, precisamente por el foco, por el acento que le ha puesto a todo este tema de la diversificación de la matriz energética, pues tiene muchas cosas pendientes y evidentemente las respuestas se están esperando, doctor Felipe. Pero Héctor, Lina y usted mismo nos van a dejar una última reflexión. Adelante. Ay, tan bello. Efectivamente, el mensaje obviamente es: estamos listos, o sea, tenemos todas las capacidades, todas las ganas, creemos que somos una muy buena oportunidad para muchas de las cosas que visiona este gobierno de desarrollo en el campo colombiano, de un desarrollo justo, equilibrado, y estamos preparados y con todo el deseo para eso. Ecodiesel Colombia S.A. es muestra de que es posible tener éxito en uniones público-privadas. Somos una empresa 50% del Estado de Ecopetrol, 50% 7 empresas extractoras que se unieron en la zona del Magdalena Medio,
que gracias a la palma de aceite logró decantar toda esa violencia histórica que se venía desarrollando en esa zona. Prácticamente somos como las baterías energéticas en Las Palmas, ahí en la parte, en el solar de la refinería de Barrancabermeja, y podemos desarrollar mucha más tecnología alrededor de esta agrocadena que sin duda es un soporte estable, firme, que lo ha demostrado. Yo creo que es uno de los sectores agrícolas mucho más organizados, con centros de investigación, y el biodiesel y los biocombustibles, pues somos el mayor componente tecnológico en nuestra empresa, y en todas las empresas de biocombustibles tenemos doctores, magíster, ingenieros que han salido de las universidades. Tenemos la posibilidad para que muchos de nosotros, caso personal mío, que tenemos es básicamente nuestra profesión y nuestra carrera, hemos tenido la oportunidad en un sector como estos. Entonces, ahí estamos para decírselo al Gobierno Nacional y en especial al Ministerio de Minas y Energía. Podemos seguir creciendo en esa alianza. Estamos listos, muevan ficha. Héctor. Yo creo que son como 3 mensajes. En primer lugar, no obstante la transición energética, el país seguirá creciendo en la demanda de combustibles líquidos. Y esto sucederá en las proyecciones que se han venido desarrollando hasta cercano el 2040. En segundo lugar, los combustibles tienen que ser de mucho mejor calidad y tener la posibilidad de que esa calidad genere los menores impactos hacia el medio ambiente. Y en tercer lugar es la confiabilidad en el suministro. Es para nosotros una responsabilidad el garantizar que cada uno de los colombianos disponga del combustible para el desarrollo de sus tareas diarias y para el país en soportar las tasas de crecimiento económico. Eso es garantía de competitividad, de confiabilidad y evidentemente de calidad, doctor Felipe. Sí, yo creo que la exploración y producción de hidrocarburos líquidos como tenemos hoy, tenemos unos retos, pero unas grandes oportunidades, en especial, como lo decía, un recobro mejorado que puede darnos unos volúmenes importantes. Desde el Ministerio, toda la viabilidad de la parte ambiental, social y jurídica para que esto se dé, pero tenemos que pensar en los recursos in situ. Hay sitios donde hay que llevar recursos, y en eso esos recursos adicionales como los biocombustibles van a ser claves, adicional al almacenamiento estratégico que nos permitan, digamos, tener una confiabilidad de cualquier emergencia, poder tener un recurso disponible. ¿Cuánto es que cuesta, Héctor? 2.000 millones de dólares el almacenamiento estratégico. Una plática, una plática. Señores, muchísimas gracias. Creo que lo más importante es mantener esa articulación, esas conversaciones permanentes, porque estos son los temas que verdaderamente le interesan al país. Necesitamos, cada vez estamos más interesados, de esto no hablábamos nunca, ¿no? De transición energética, pocas veces se hablaba, de contratos de exploración y de explotación, casi nunca, y ahora todo esto se ha convertido en una prioridad en la agenda nacional. Que así siga siendo. Muchísimas gracias, y a todos ustedes muchas gracias. Excúsenme enormemente esta voz de tarro, algún día pasará. Muchas gracias. Muchísimas gracias, panelistas. Muchísimas gracias a nuestra moderadora, Erika Fontalvo.